Muy bien, me toca hablar acerca ahora del aparato respiratorio. Este es un tema que voy a hacer por el tema de que me toca una materia justamente relacionado con este tema y me viene bien repasar un poquito del libro de anatomía y fisiología del tórtora, ¿sí? De ahí voy a sacar esta información. Y bueno, lo subo porque le puede servir a cualquiera. Voy a hacer una introducción bastante rápida, también anatomía lo voy a pasar un poco rápido, porque después lo que es un poquito más lo fisiológico es un poquito más lento y para no hacer tan largo el video. Bien, como introducción o anatomía o para qué es el aparato respiratorio, bueno, tenemos que tener en cuenta, ustedes piensen que cada célula utiliza oxígeno para generar ATP. El ATP, recuerden que era una molécula que ahora podemos tener energía. Y el desecho de esto es el dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces, las células utilizan oxígeno y desechan, o sea, y como sobra, como basura, podríamos decir, para que se entienda, liberan CO2, que es el dióxido de carbono. Y el aparato respiratorio es lo que permite esto, que entre oxígeno, ¿sí? Y salga el dióxido de carbono, ¿sí? Mediante la inspiración, cuando inhalamos, entra el oxígeno y cuando exhalamos o expiramos, sale el dióxido de carbono, ¿ok? Este aparato trabaja junto con el cardiovascular, ¿no? Un detalle es que el exceso ahora de dióxido de carbono va a ser tóxico para nuestras células, ¿sí? Y la falta de oxígeno también va a ser algo contraproducente para nuestra célula porque, bueno, no va a poder generar esa energía y todo empieza a fallar en nuestro sistema, ¿sí? Y puede causar la muerte. ¿Cuáles son las funciones del aparato respiratorio? Bueno, va a regular el pH, el olfato, va a permitir que filtre nuestro aire, va a producir un sonido por medio de las cuerdas vocales y va a liberar agua y calor, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver un poquito de generalidades, después de nariz, etcétera, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de paso de respiración. Si bien este libro que tengo acá es un poquito una versión más vieja, yo lo estudié del libro un poquito más nuevo y no veo que diga acerca de los pasos de la respiración. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, que entre oxígeno y salga el dióxido de carbono. Estos tres pasos son ventilación pulmonar, que es el inhalar y el exhalar el aire, la respiración externa, que es la pulmonar, podríamos decir, y la interna es la tisular, o sea, de los órganos. Se entendió, ¿no? La externa es lo que sucede en los alveolos que ya vamos a ver en los pulmones, para que se entienda. Y la interna es lo que sucede entre el oxígeno y los órganos, para que se entienda. ¿Cuáles son los componentes? Eh, bueno, tenemos la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La vía superior o la vía aérea superior vendría a ser lo que es nariz, eh, cavidad nasal, faringe, laringe. eh, Algunos libros, depende de los libros, algunos dicen que hasta la laringe, otros dicen hasta la parte superior de la tráquea, etc. La parte inferior o la vía aérea superior vendría a ser también la tráquea, los bronquios o el pulmón, los bronquiolos, los alveolos, los sacos alveolares, etc. ¿Sí? Es para tener en cuenta, nada más. Muy bien, vamos a empezar con un poquito de anatomía. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos la nariz, como ustedes verán ahí. Nariz, ahí está. ¿Sí? Que es el lugar de entrada, ¿sí? Es la porción visible de entrada de aire, pero también una porción no visible, que bueno, obviamente la parte interior, ¿no? De la nariz. ¿Cuál es la función de esta nariz? Bueno, calentar, humedecer y filtrar el aire, ¿sí? También calentar, humedecer porque hay unos pelitos, recuerden, cuando ustedes estudien un poquito más, yo dije que voy a hacer bastante rápido casi, pero está bueno saberlo también el por qué, cómo es que filtra el aire, cómo es que humedece el aire, etc. También sirve para el sistema olfatorio, modifica las vibraciones del sonido por medio de la resonancia hueca que hay ahí adentro, ¿sí? Nada más para tener en cuenta. Después tenemos la faringe, ¿sí? Eso pasa todo en la cavidad nasal. Acá tenemos un dibujo, ¿sí? Lo que yo le venía diciendo.
la nariz, que es la parte visible, entra el aire. ¿Ok? Y ahora vamos a ver lo que es la faringe, toda esta zona. Bueno, que vendría a ser parte de la garganta, etc. Muy bien, y ahí en la parte de la faringe tenemos como se divide en tres partes, ¿sí? Tenemos lo que es la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe, ¿sí? Algunas estructuras para tener en cuenta, por ejemplo, acá tenemos las amígdalas, que son inmunológicas, tenemos como una caja de resonancia para la voz, las paredes están compuestas de mucosa, músculos esqueléticos, etc. ¿Sí? Acá hay un dibujo, obviamente, pero acá tenemos en color lo que yo les decía, la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe, ¿sí? Se divide en esas tres partes. Bueno, después tenemos la laringe, ¿ok? Que es una pieza de cartílago, ¿ok? Son 9 piezas de cartílago, ¿no? Tenemos la tiroides, la epiglotis, la cricoides, esas son como únicas, y después tenemos las que son pares, la aritenoides, las cuneiformes y los corniculados, ¿ok? Como dijimos, esta estructura es productora de la voz, o sea, tenemos aquí un dibujo, a ver, cornete nasal, acá tenemos la laringe, ¿okay? Los cartílagos, la glándula tiroides, eh, y después tenemos, acá está, tenemos la parte de las cuerdas vocales, ¿sí? De lo más importante podríamos decir que tenemos los pliegues falsos, que vendrían a ser estos, y después los pliegues verdaderos, que son los que resuenan la voz, ¿ok? Ahí está. Bueno. Más que eso no le voy a hablar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la tráquea. La tráquea es como un tubo de 12 centímetros, ¿sí? Miren, acá está, justo, ¿sí? ¿Ok? De 12 centímetros, de 2,5 centímetros de espesor, podríamos decir, y está anterior al esófago, ¿ok? Sus paredes son de mucosas, submucosa, cartílago hialino y adventicia, que es un tejido conectivo areolar, ¿sí? ¿Vieron que tienen como unos anillos? Estos anillos no son completos, sino que es como una C. Y esto permite ahora de que esta estructura mantenga esa forma, ¿sí? Que no tiende a colapsar, podríamos decir. Y también hay músculos, ¿ok? Que pueden trabajar ahí. Muy bien. Voy a hacer rápido, dije, con anatomía, para no detenernos tantos. Después vienen los bronquios. Miren cómo entran los bronquios. Esto se llama, esta parte del cartílago se llama cartílago carina traqueal. Ahí está, me acordé. ¿Sí? Los bronquios se dividen, obviamente, entran por un lugar que se llama ilio. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver. A ver si hay un dibujo donde nos deja ver. Acá está. ¿Sí? Miren, esto es el ilio, ¿sí? Y sus contenidos. Ahí entran los bronquios, las arterias, las venas, el nervio, etc. ¿Sí? ¿Qué más podemos hablar acerca de esto? Tenemos los bronquios secundarios, los bronquios terciarios. Recuerden que hay como una segmentación de bronquios hasta que llegamos a los bronquios más chiquitos, ¿ok? Donde ya deja de ser cartilaginoso y va a ser más, tiene tejido muscular, ¿sí? Por eso cuando hay cierta patología o algo, eso se contrae y no pasa el aire, porque los músculos se contraen. Bien, y para finalizar, bueno, cuando los bronquios terminales siguen los alvéolos, ¿ok? Miren, acá había un dibujo de cómo es el orden de arriba
para abajo. Primero tenemos la tráquea, después tenemos los bronquios principales, los bronquios lobares, ¿sí? Porque bueno, ahora vamos a hablar del pulmón, los bronquios segmentarios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Y después siguen los alvéolos, o los sacos alveolares donde hay alvéolos, ¿sí? A medida que disminuye, como dijimos, el cartílago, aumentan los músculos lisos, ¿sí? Por ejemplo, un espasmo muscular puede cerrar el conducto, por ejemplo, en el asma, como dijimos recién. Por ejemplo, el sistema simpático, bueno, a los perros se le ocurren ladrar. A ver si se calman. Bien, como les decía, ahí se calmaron un poco. Que a medida, bueno, estamos hablando de estos conductos que ya pasan a ser de cartilaginoso a músculo liso, ¿sí? Por ejemplo, el sistema simpático, cuando aumenta este sistema, sabemos que es un sistema autónomo, por ejemplo, en el ejercicio, y este sistema simpático y la médula suprarrenal liberan unas hormonas llamadas epinefrina y norepinefrina, ¿sí? Y ambos van a relajar el músculo liso dilatando estas vías aéreas. ¿Para qué? Para que entre más aire, ¿ok? En cambio, el parasimpático las va a contraer porque liberan acetilcolina, ¿ok? Y van a contraer estos músculos lisos y va a pasar menos aire, ¿no? Por ejemplo, una reacción alérgica como que la histamina va a hacer broncoconstricción, ¿ok? Más o menos para que tengan una idea. Bien. Los pulmones, como vimos recién, están separados por el mediastino. A ver si hay un dibujo. Bien, acá tenemos una imagen. Así que dijimos, los pulmones están separados por el mediastino, rodeado por una pleura que es parietal y visceral. ¿Por qué es parietal? Y porque va a estar pegado a toda la parte costal, ¿sí? ¿Ok? Y la visceral es la que va a estar pegado a los pulmones. ¿Ok? Por eso, y entre medio de esas dos pleuras hay como un espacio que va a haber un líquido lubricante, ¿ok? Que está eso se llama cavidad pleural, ¿ok? Es una membrana serosa. Y evita la fricción y por lo tanto el dolor. Los pulmones tienen 3 lóbulos, ¿sí? Recuerden que uno tiene 2 lóbulos porque está el corazón acá. Entonces, bueno, no sé si es por eso, pero bueno, tiene 2 lóbulos acá. Y este tiene 3. Ok, 1, 2 y 3. Y estas se llaman cisuras, ¿sí? Cisura vertical y cisura oblicua. Esta se llama cisura oblicua. Muy bien. Como dijimos, tenía el hilio, recuerdan que ingresan y salen los bronquios, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los nervios, etc. Muy bien, más que nada eso. Algo importante detallar es que ese líquido o esa membrana, la pleura, no termina donde terminan los pulmones, sino que sigue hacia abajo, hacia el tercio medial de la clavícula, empieza el tercio medial de la clavícula y va hasta el sexto, ¿sí? Y eso es el pulmón. Pero la pleura se extiende 5 centímetros más, ¿sí? Por debajo de la base. Se puede eliminar ahí los excesos de líquido con una aguja sin dañar los pulmones, por debajo de la séptima costilla, por ejemplo. O sea, uno, si ve que hay mucho líquido que no permite ahora la expansión del pulmón, uno con una jeringa, sabiendo este detalle que la pleura se alarga un poco más, puede hacer ahí el pinchazo, podríamos decir, para sacarlo. Bien, ahora pasemos un poquito más a los sacos alveolares y los alvéolos, ¿ok? Estos sacos formados, obviamente, son como estructuras donde hay muchas bolsitas, podríamos decir, que son los alvéolos, y que estos alvéolos es donde sucede la hematosis, ¿no? El intercambio gaseoso. Y estas paredes están formadas por 2 tipos de células, ¿sí? Células tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 son las que más hay, o sea, son las más numerosas, ¿sí? Más. Y las tipo 2 son las menos, ¿ok? Esto van a formar como el tejido del alvéolo, ¿ok? Por eso hay mucha más. O sea, hagamos de cuenta que esto es un alvéolo, es una bolsita con su cañito, ¿sí? Para que entre el aire. Entonces todo esto está formado por células tipo 1, ¿ok?
aparte de otros tejidos. Y entre esta célula hay otra que se llama el tipo 2, que va a haber menos, ¿ok? Y esta van a liberar una sustancia que se llama líquido, no puedo escribir acá, líquido surfactante. Muy bien, que esto va a disminuir la tensión para que ahora el alvéolo no colapse. Ahora lo vamos a ver un poquito más. ¿Qué más encontramos? Bueno, que tenemos el surfactante y disminuye esa tensión por la tensión superficial. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Hay más cosas, hay macrófagos, alveolares y fibroblastos, ¿sí? Que los fibroblastos, o sea, están estas células para que ahora liberen estas elastinas, que son fibras elásticas, obviamente, para que se pueda expandir, ¿ok? Y después tenemos los macrófagos que van a actuar ante un agente físico o una noxa, perdón, más que nada, ¿sí? Y como dijimos, ocurre el intercambio gaseoso. Acá tenemos, mira, este es el saco alveolar, ¿sí? Y acá tenemos un saco alveolar como abierto a la mitad. Y ahí tenemos los alvéolos. Estos chiquititos son los alvéolos, ¿ok? Y ahí van a pasar las arterias y van a buscar el oxígeno. Miren. Y después tenemos los macrófagos, ¿sí? Acá tenemos un tejido, acá tenemos una célula alveolar tipo 1, ¿sí? Que son más como aplanadas, ¿ok? Son como aplanadas. Ahí está el núcleo, ¿sí? ¿Qué más podríamos decir? No, eso nada más. Bien. ¿Cuál es la irrigación de los pulmones? Va a haber dos, ¿sí? Dos irrigación pulmonar y muchos se confunden, ¿ok? ¿Por qué? Porque uno es pulmonar y la otra es bronquial. La pulmonar es la que entra a los pulmones para ahora que llega sin oxígeno y llevarse el oxígeno y liberar el dióxido de carbono. Esa es la irrigación pulmonar, que es la que mantiene, bueno, justamente la homeostasis. Y después tenemos la bronquial, que es la que alimenta el pulmón, podríamos decir, la que lleva ahora sangre con oxígeno, porque la que es pulmonar lleva sangre sin oxígeno, para mandarla de vuelta al corazón. ¿Se entiende? Pero después tenemos las bronquiales, que las células pulmonares de los alvéolos necesitan también de oxígeno, ¿sí? Estas células. Y la única forma es enviando por otras vías, arterias, que son las bronquiales, para que llegue este oxígeno, ¿ok? Bien, muy bien. Si ustedes quieren profundizar un poquito más, acá en este cuadro van a tener la estructura, el epitelio, perdón, el cilios, etcétera, cómo es el tejido histológicamente, ¿ok? Van a tener todos ahí, que no se lo voy a leer porque sería por nada, porque después lo pueden leer ustedes. ¿Para qué le voy a leer algo que pueden leer? ¿Sí? Es algo más técnico, podríamos decir. Muy bien, vamos a hablar un poquito más. Bien, y para terminar, hacer un resumen de esta primera parte, la permeabilidad del aparato respiratorio, va a haber factores que pueden comprometer esta permeabilidad, ¿sí? Por ejemplo, una lesión aplastante de los pulmones, una inflamación, espasmos musculares como el asma, una deficiencia de surfactantes, que recordemos que es lo que disminuía la tensión en el alvéolo, para que ahora el alvéolo se mantenga como inflado, podríamos decir. Pólipos nasales, que son como unos crecimientos blandos en las narices. Bien, ahora sí pasemos a lo que es la ventilación pulmonar. Y acá ya va a empezar un poquito más el por qué entra el aire, a la fisiología, ¿no? Cómo entra también la física, ¿sí? Y donde muchas veces se traban un poquito. Pero bueno, es más entretenido esta parte que la anatomía, porque la anatomía es todo es estructura, memoria, más que nada. Y acá es un poquito más de razonamiento, de entender, ¿sí? Las cosas, por qué suceden. A mí me gusta más esta parte, obvio.